desaparecido o disuelto en ácido. Uno de los mayores misterios españoles de la década de los 80. Un niño que se esfuma sin dejar rastro. Lo que en principio se tiene como un accidente se va transformando poco a poco en una pesadilla que dura ya más de 30 años y aún, a día de hoy, no tiene respuesta para esa pregunta. Juan Pedro Martínez Gómez tenía 9 años y era natural de la ciudad de Murcia. Su padre Andrés, camionero de profesión, decidió premiarlo por sacar buenas calificaciones aquel mes de junio de 1986, con un viaje en uno de sus trayectos que lo llevarían a la ciudad de Bilbao, lo que supone unos 800 kilómetros de ruta. En este viaje el padre transportaba un camión cisterna con 20.000 litros de ácido sulfúrico y sin saber por qué, el tráiler se salió de una de las curvas provocando un gran accidente, vertido del ácido y muerte de sus ocupantes. Todo sería algo trágico pero explicable hasta este punto. Lo extraño comienza a partir de este momento. Las autoridades llegan al lugar del suceso. Una multitud de personas se agrupaba gritando alrededor de la antigua Nacional 1. Del camión no paraba de emanar una gran cantidad de ácido que destruía todo lo que encontraba a su paso, arrasando las laderas hasta llegar al río Duratón. Una gran columna de humo salía del vehículo siniestrado y tras varias horas de asegurar el terreno, la Guardia Civil consiguió llegar a la cabina y extraer los cadáveres de Andrés y Carmen, los padres de Juan. Estos apenas tenían heridas por el ácido. Lo más escalofriante es que nadie sabía que junto al matrimonio viajaba también su hijo, por lo que en ningún momento se lo buscó o se le echó en falta. Hasta horas después, cuando comunicaron el accidente a la abuela del chico y ésta preguntó dónde se encontraba su nieto, si se hallaba con vida o también había perecido tras el suceso. Las autoridades quedaron desconcertadas ante este acontecimiento y decidieron inspeccionar de nuevo todo el lugar y el camión para encontrar algún rastro del pequeño niño. Pero todo fue infructuoso, solo se encontró una goma azul de una de sus zapatillas, pero ni huesos, ni ropa, ni nada que pudiese hacer pensar que Juan Pedro iba en el camión en el momento del siniestro. Comenzaron las especulaciones y la investigación arrojó algunos datos que envuelven todo este caso en el verdadero misterio que a día de hoy sigue perdurando. Se habló primero que el niño había sido diluido por el ácido corrosivo que el camión transportaba, cosa que se desmintió porque los padres apenas presentaban lesiones, por lo que el líquido entró en muy poca cantidad dentro de la cabina. Y segundo, porque no pasaron suficientes horas como para disolver hasta los huesos de una persona. Se sabe que realizaron varias paradas. La primera de ellas en la Venta del Olivo, a pocos kilómetros de Cierza. Más adelante aparcaron el camión en el pueblo conquense de Las Pedroñas, donde estacionaron en la vía de servicio. El personal de una gasolinera cercana los observó echando una cabezada. Y la última parada en el Mesón El Maño, donde desayunaron y el camarero vio cómo los tres se montaron en el tráiler y emprendieron la marcha. Entonces se recurrió al tacógrafo del camión y aquí hallamos los primeros movimientos raros que podemos encontrar en esta historia. El vehículo tuvo el siniestro en el conocido puerto de Somosierra. Durante la subida de este, el auto se detuvo al menos en 12 ocasiones, pero ninguna de estas paradas superó los 10 o 15 segundos, tiempo que no es suficiente ni para estirar las piernas ni para cubrir ninguna necesidad fisiológica. Una vez el tráiler llega arriba, comienza el descenso y alcanza una velocidad de 140 km por hora, cosa totalmente inexplicable que un camionero con la experiencia que tenía Andrés, cargado de ácido y con su familia en la cabina, arriesgase de esa manera suicida la vida de todos. Pero pasó. Cuando el vehículo a esa velocidad tomó una curva, se salió y volcó, provocando la muerte en el acto de sus ocupantes. Resultaba tan extraño que no se conseguía dar ninguna explicación. En la investigación se indicaba que el niño tenía que haber sido disuelto en el ácido que se transportaba, pero entonces llegaron nuevas pruebas que seguirían envolviendo el accidente en un auténtico misterio. Algunos testigos que iban tras el camión durante la subida al puerto relatan que a este lo precedía una furgoneta de color blanca, con un hombre maduro y una mujer mayor. Otros narran que en un momento concreto del ascenso observan cómo el camión se detiene y el niño es subido a dicha furgoneta. Y hasta aquí no hay más relatos de testigos antes del accidente. Y el último testimonio con respecto al paradero del niño lo dio el dueño de una autoescuela de Madrid en 1987.
Este relata que una anciana ciega y un niño de unos 10 u 11 años que le hacía de lazarillo entraron en su negocio preguntando por la embajada de los Estados Unidos. Este hombre jura y perjura que el crío era Juan Pedro. Con estos datos, la Guardia Civil decide inspeccionar aún con más detalle el camión siniestrado y encuentran en la cisterna, oculto bajo una lona, una gran cantidad de droga. Esto hace que vuelva a darse un giro a los acontecimientos. Al mismo tiempo, la familia de Juan Pedro, su abuela y sus tíos, comienzan a recibir llamadas amenazantes de una banda criminal famosa, y todo esto ocurre sin tener ninguna pista de qué pasó con el niño. Tras todos los datos y al descubrir que ese mismo día, a pocos kilómetros de donde se produjo el accidente, había un control para detectar alijos de droga, se especula con la siguiente teoría. Al parecer, los padres de Juan Pedro son interceptados en algún momento antes o durante la subida al puerto de Somosierra. Frenan el camión en varias ocasiones. Según se piensa, el padre es obligado a transportar la droga para pasar el control y llegar a Bilbao. Y como garante, los delincuentes deciden secuestrar y llevar consigo al niño para evitar que el camionero los delate ante las autoridades. Puede ser que los delincuentes aprovechasen cuando la familia paró a desayunar para introducir la droga y esconderla dentro del vehículo y esperar a que comenzasen el ascenso para secuestrar al niño, ya que realizarlo a las puertas de un restaurante hubiese sido exponerse demasiado, siendo la pareja ajena a la mercancía que ya transportaba. Al parecer, una vez el niño es raptado, el padre comienza una persecución frenética en el descenso del puerto, que termina con el accidente que ya hemos relatado. Han pasado más de 30 años desde la desaparición de Juan Pedro. Se han barajado multitud de teorías, que si el padre era traficante, que si fue obligado, que si el niño salió expulsado por el parabrisas o que fue disuelto en ácido. Pero lo cierto del caso es que con solo 9 años un alma inocente desapareció para siempre. Para siempre de la vida de sus familiares. Su abuela, antes de irse a la tumba, aún acariciaba su retrato y soñaba con el momento de volver a besarlo. Pero esto jamás sucedió. Soy Triunarts. Buenas noches.